Bueno, voy a seguir con el tema que estaba hablando el pastor. ¿Se acuerdan? Ovejas o cabras. Bueno, somos ovejas. Digan conmigo, somos ovejas. ¿Están contentos de ser oveja? Díganme. Somos ovejas, somos ovejas. ¿Y por qué somos ovejas? Bueno, porque la Biblia dice que tenemos un pastor y dice, Jehová es mi pastor. Amén. Así que yo, aunque el pastor lo leyó al principio, yo quiero que usted saque su Biblia, busque el Salmo 23, busque el Salmo 23, todos. Así que, ¿tienen sus Biblias? ¿Encontraron el Salmo 23? Bueno, quiero que se pongan de pie y lo vamos a leer todos juntos. Todos juntos. Amén. Así que póngase de pie, saque su Biblia y vamos a leer el Salmo 23 todos juntos. A ver, digan conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Puede tomar asiento. Gracias por leer la palabra conmigo. Saben que, como decía el pastor la semana pasada, el Salmo 23 es uno de los salmos más famosos juntos con el Salmo 91. Y es uno de los salmos más leídos y uno de los salmos más memorizados, ¿no? Yo tuve la gracia o la oportunidad, ¿no?, de aprenderlo desde muy pequeña. Y todo lo que se aprenda de muy pequeña queda realmente grabado a fuego en nuestros corazones, ¿no? Yo era parte de un programa, se llamaban Misioneritas, y uno de los beneficios de este programa es que nos hacían leer la Biblia en su totalidad y también nos enseñaban a memorizar pasajes claves de la Escritura. Y uno de los salmos que aprendí de memoria junto con el 18, con el 91, fue este salmo, el Salmo 23. Y este salmo relata justamente esto, que somos ovejas y que tenemos un pastor, como leía el pastor la semana pasada, el príncipe de los pastores, es el que nos pastorea. Amén. Y David podía hablar de esto porque la primer profesión que David tuvo fue la de pastor. Todos conocemos la historia de David y todos conocemos que David comenzó su caminar, o como niño, su tarea, lo que él tenía era cuidar de las ovejas. Se ve que no era una tarea que todos quisieran hacer, porque a él le tocó ser el que cuidaba las ovejas porque eran más chiquitos. Los otros estaban casados, algunos estaban en la guerra, y era como que, ¿no? Vos cuida las ovejas, ¿no? Le tocó hacer. Pero nosotros podemos encontrar a través de la Escritura que allí en el cuidado de las ovejas, David tuvo un gran entrenamiento. Él fue entrenado en la paciencia, porque cuidar oveja demanda paciencia, y después vamos a ver por qué. Pasó largos tiempos de soledad, lo que creó en él un corazón de adorador,
dicen que David, parte de la vestidura o del que lleva un pastor es que, bueno, llevan una túnica, llevan un cayado, llevan una vara, llevan un zurrón que le llama, que es donde llevaban su lunch, me imagino, su onda y sus piedras, pero también dice que los pastores tenían una flauta, llevaban una flauta. Y yo me imagino a David pasando grandes horas allí cuidando las ovejas en el campo, ¿no? Porque a veces tenían que caminar distancia, irse, llevarlas, estar con ellas, venirlas a buscar. También él fue entrenado para la guerra, siendo un pastor de ovejas. Porque allí, mientras él cuidaba las ovejas, aprendió, ¿no?, a defender las ovejas del ataque de los osos, de los leones, de los lobos, ¿no? Y podemos ver a través de muchos salmos de la Escritura, vemos la vida de adoración que David comenzó su tiempo de intimidad con Dios allí cuidando las ovejas. Era una tarea ruda, era que implicaba tiempo, dedicación, ¿no? Porque no querían perder las ovejas. Entonces el pastor nos contaba la semana pasada que en esto de ser oveja hay una promesa, y la promesa es que nada me faltará, ¿no? Porque el pastor era el encargado de llevar las ovejas a comer pastos delicados. La oveja no come cualquier cosa, no come un pasto duro, no come un pasto amargo. Por eso siempre el pastor tiene que andar buscando buen pasto para la oveja. Pero no solamente está buscando buen pasto, también agua fresca, porque tampoco la oveja como animal toma de cualquier agua. Pero en esto de que nosotros seamos oveja, el pastor nos decía la semana pasada que Dios tiene cuidado de nosotros. En lo que es comida, en siempre Él a través de su palabra, a través de las prédicas, a través de las devociones, Él siempre tiene para nosotros una buena comida, diga buena comida, ¿no? Él tiene de su espíritu en nosotros lo que provee para nuestras vidas una buena bebida, ¿no? Como dice la palabra, que del interior nuestro, por creer en Jesús, hay un yacimiento de aguas vivas, dice, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, al estar en Cristo, nosotros tenemos comida espiritual asegurada. Al estar en Cristo, tenemos bebida espiritual asegurada. Al estar en Cristo, tenemos dirección. Porque el pastor es el que está mostrándole a la ovejita hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, por dónde tiene que estar, qué es lo que es peligroso. El pastor está al cuidado de todo eso. Y esa es la confianza que tenemos, que al estar en Cristo no tendríamos que estar confundidos ni oprimidos. Tendríamos que estar seguros que Él tiene la dirección correcta para nuestras vidas. Amén. También tenemos consolación, que lo encontramos en este salmo. Tenemos bondad porque dice que ciertamente el bien, la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. Y realmente uno dice, wow, la verdad que esto de ser oveja, uno está beneficiado, muy beneficiado. Por eso es preferible ser oveja y no ser cabra, porque la cabra como que no tiene quien lo domine, ¿no? Pero la oveja tiene un pastor. Y también nos habla que el estar en Cristo nos da seguridad. Por eso decimos que cuando somos ovejas, si me pasás el próximo, no vamos a carecer de nada. No vamos a carecer de nada. Porque todo lo que nuestras vidas necesitan están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por esto? Amén. Así que nada vamos a carecer, porque todo lo tenemos en Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor, esto lo citó el pastor el domingo pasado, y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Nosotros sabemos que Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Para que a nosotros no carezcamos de nada. Amén. ¿Me dice amén? Ustedes están medios hoy
Le digo, como le falta fuerza, le falta fuerza. Sí, lo tengo ahí. El otro, no, atrás. Ah, se corrió, parece. Juan, el versículo de Juan 10:11, que dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Muchas veces cuando se transfiere desde de la tableta a la computadora, se desorganizan los slides. Pero bueno, entonces dijimos que dice, el Señor es mi pastor, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, Juan 10:11, ustedes lo pueden buscar. Entonces, sí se desorganizó un poco, pero se desorganizó bastante, me parece. A mí se me desorganizó. Aquí está. A ver. Déjenme buscar algo, porque no me lo quiero perder. Pero bueno, parece que sí se perdió. No importa. Pero bueno, dice, les quiero leer las características de una oveja. ¿Les gustaría escucharla? Porque lo tenía ahí y no va a estar. Lo tengo aquí en mi Biblia. Dice, las ovejas, diga conmigo, somos ovejas. No sé si lo va a querer declarar después de que le lea las características de una oveja. Dice, las características de una oveja son de las criaturas más insensatas. Y diga, ouch. Dice, va para cualquier lado, excepto en la dirección. Ay, Dios mío. Sí, por eso necesitamos que nos guíen. Mírale al lado y decirle, por eso necesitas que te guíen. Porque por tendencia natural, la oveja es un animal torpe. Torpe. Yo soy oveja también. Todos somos ovejas. Y allá hay una oveja negra. También hay ovejas negras. También hay ovejas negras. No es una oveja, es una ovejita negra. Hay ovejitas negras también. Entonces, dice que va para cualquier lado, excepto en la dirección correcta. Abandona una pradera fértil para entrar en un desierto. ¿Recuerdan la historia de Jesús cuando cuenta las ovejas? Tenía 100, le faltaban las cuentas, 99, y la salió a buscar y dice que la encontró en un aprisco, colgada por morirse. Menos mal que las contaban a las ovejas. Miren, si nosotros contáramos las ovejas acá, nos iría mejor. Porque las ovejas van para cualquier lado. Menos, diga conmigo, en la dirección correcta. Ya, es un animal que necesita ser guiado. Ser guiado. Por eso el pastor dale con esto de ser oveja o ser cabra. ¿No? Dale con esto de ser oveja y ser cabra. Porque hay tantas diferencias, ¿no? Dice, podría vagar por un bosque y abrirse paso por los barrancos hasta las fauces del lobo. O sea, se puede meter hasta la mismísima boca del lobo. Saben que el pastor, cuando construye el redil, lo hace, dice que generalmente lo hacían de piedras al redil, ¿no? Y después y le hacían una puerta. Ahí es donde las entraban y las contaban. Pero para proteger a la oveja, dice que el pastor se acostaba en la puerta. ¿Por qué? Porque los lobos tienen la capacidad de emitir un sonido que hipnotiza a la oveja. Y la oveja solita sale del redil y se pone en la boca del lobo. Decirle que no te pase. No te salgas del redil. Solita se pone en la boca del lobo. Pero dice, jamás por cautela
se aleja del lobo. Nunca ¿no? Se piensa que nunca la van a traicionar, que no se la van a poner de lunch, y se va con el lobo y el lobo se las come. Dice, podría deambular alrededor de su guarida, pero no se alejaría instintivamente del lugar del peligro. O sea, en su guarida ella va a buscar el peligro. Me pareció muy interesante esto. Sabe cómo perderse. Dios mío, pero no se sabe encontrar. Menos mal que el pastor la va a buscar, ¿no? Sabe cómo perderse, pero no sabe cómo volver a casa. Tremendo esto. Tremendo porque uno ve esto constantemente. Gente que se empieza a poner cada vez más cerca de la puerta, un día están del otro lado de la puerta, empiezan a practicar cosas, saben irse pero no saben volver. Por eso necesitan del pastor. Necesitan de una iglesia con corazón de pastor que vaya a buscar. Dice, si se la deja liberada a su suerte, no sabe en qué pasto alimentarse en verano, ni dónde resguardarse en el invierno. Terrible, ¿no? Pero esto habla mucho de nosotros mismos, porque especialmente con esto de elegir la comida que comemos, a veces comemos cada cosa que encontramos en el internet y decimos, no, yo no necesito ir a la iglesia. Total, puedo escuchar esto, puedo escuchar que tienen una ensalada, después una indigestión espiritual. Por eso esto de ser oveja requiere cuidado. Requiere cuidado. Jesús dijo, yo soy el pastor. Y Él es el pastor, pero Él delegó a pastores y los puso por obispos de las congregaciones para que cuiden el rebaño que Él compró con su propia sangre. Que Él compró. Por eso cada uno de nosotros somos valiosos, porque el precio que se pagó por nosotros fue la sangre del Hijo de Dios. Y me pareció muy, muy interesante compartir esto, pero en el versículo que me quiero realmente meter en esta tarde es en Salmo 23:4. Y el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí cuando está hablando del valle de sombra y de muerte, no está usando poesía, porque David conocía el valle de sombra y de muerte, por haber sido pastor, Cuando estaba preparando esto me acordaba que hace muchísimos años, tal vez como unos, no sé, 8 o 9 años atrás, un día estaba limpiando la cocina y estaba, ¿no? Cuando esos días de limpieza profunda, cuando yo hago limpieza profunda, le pueden preguntar al pastor, saco todos los cajones, tiro todo en el piso, y a veces él viene y me dice, ¿qué estás haciendo? Porque saco todo, y doy vuelta, realmente me queda la cocina pata para arriba, porque la doy vuelta, sí, literalmente, saco todo, y lavo todo, y limpio todo, y estaba en una de esas mañanas que saco todo y que tiro todo, y me llaman por teléfono. Y cuando atiendo el teléfono, era mi ex cuñada, ¿no? Y mi ex cuñada conoció del Señor por Betty, pero realmente ella no cree en Dios, es muy escéptica, creo que ha visto muchas cosas, mala praxis dentro de las iglesias católicas y las iglesias cristianas, y no cree en Dios, ella no cree en Dios. Es más, ella canta muy lindo y canta secularmente y hasta ha hecho canciones en contra de la gente que cree en Dios, ¿no? Pero ella me llama y estaba en total desesperación y me dice, Miriam, mi papá se está muriendo.
dice, tenía un cáncer, el señor tenía un cáncer en los pulmones y estaba en la etapa terminal, estaba terminal. Él había tenido cáncer por muchos años, le habían dicho que deje de fumar, él no quiso dejar de fumar y estaba en su etapa terminal, estaba muriendo, no estaba en el hospital internado, estaban esperando el desenlace, que se muriera. Entonces ella me dice, ¿podés orar por mi papá? Porque el papá le había agarrado como delirios, ¿no? Y gritaba y lo tenían atado y tenía como más de 2 días que veía cosas y gritaba. A este hombre le habían hablado mucho de Dios, Daniel le habló mucho del Señor, y él en una etapa de su vida, pensando que el pastor nunca se iba a casar, decía, el día que vos te cases, ese día me entrego a Dios, ¿no? Pues ya teníamos muchos años casados y no se había entregado a Dios, ¿no? Entonces, era un hombre que inteligente, trabajaba para la NASA, ingeniero de la NASA, había hecho mucho dinero y todo el dinero lo perdió gambling, jugando, todo el dinero. Había dejado a su familia en la ruina, un hombre súper inteligente que nunca quiso aceptar a Dios, Entonces, cuando ella me dice, ¿podés orar por mi papá? Dice, está muriendo, no lo podemos sostener, está atado, ve cosas, grita, dice, orá para que tenga paz. Ya era un milagro que ella me pidiera oración, era un milagro, y yo digo, pero ¿cómo voy a orar por un hombre que estaba ido, ¿no? Entonces le digo, bueno, ponele el teléfono, yo no sabía ni cómo oro ahora, la verdad nunca me había estado en una situación así. Entonces le pone el teléfono, me pone en el speaker, me pone el speaker y el Señor me da un cántico para este hombre. Y ahí yo probé lo que es la misericordia de Dios, porque el Señor me toma y comienzo a cantarle el Salmo 23. Y en la canción yo le decía, Atilio, soy tu pastor y te vengo a buscar. Tómame de la mano, porque este valle vas a atravesar. No quiero que estés solo, de la mano te tomaré, cruzarás al otro lado y conmigo a la eternidad entrarás. Pero yo le cantaba y lloraba, porque yo me sorprendí de lo que el Señor estaba haciendo conmigo, ¿no? Este hombre vuelve en sí, acepta al Señor conmigo. Le digo, Atilio, ¿me escuchas? Solo acéptame, recíbeme. Y él me dijo, sí, te escucho. Hizo la oración conmigo y se durmió. Y al otro día partió con el Señor. Mi cuñada me llamó y dijo, te quiero agradecer, dice, porque después que oraste, dice, le entró una paz tan grande, dice, que lo pudimos desatar, no volvió a gritar y al otro día partió con el Señor. Mire, yo lloraba porque Dios me hizo ver la misericordia de Él. La misericordia de Él. Que Dios nunca nos va a abandonar. Que Dios nunca nos va a dejar solo. Que Dios siempre va a estar, porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Todo lo que tenía que hacer por nosotros lo hizo. Dio su vida para que nosotros tengamos paz. Pero en la vida cristiana, ciertamente pasamos por valles de sombra y de muerte. Este valle para este hombre fue para entrar a la eternidad. ¿Saben qué? Yo estoy segura que cuando entre al cielo, la primera que voy a encontrar va a ser Atilio. Estoy segura. Porque lo acompañé en la transición entre la vida y la muerte. Estoy segura. Lo mismo nos pasó con Mari, que la hicimos aceptar al Señor en COVID, en una reunión, y 2 días después falleció, o no, una semana después falleció en una reunión, cuando estábamos en una reunión. Pero los valles de sombra y de muerte son lugares de prueba, son lugares de dificultad.
En realidad el valle de sombra y de muerte existe. Algunos piensan que es una metáfora, pero no es una metáfora. El valle de muerte dice que las recientes investigaciones descubrieron que los judíos tenían razón. Y hay una revista muy famosa, la Reader Digest, no sé cómo se pronuncia, bueno, así como lo dijo el pastor, así de lindo. Si yo a veces me escucho hablar en inglés, digo, no puedo seguir hablando inglés con este acento. Pero intento. ¿Quieren que les predique? No. Dice que los antiguos pastores judíos, dice que usaban este valle para entrar en la transhumancia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la transhumancia? Era la migración que los animales hacen. Que vieron que a los animales, no sé si ustedes, yo tenía un papá que era del campo. Entonces, la gente del campo tiene sus costumbres, conocen la tierra. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí en el campo de mi papá es que todos los años él sembraba el campo con algo diferente, porque para renovar la tierra y para que la tierra no pierda la fuerza. Pero también la transhumancia es esto de que los animales son necesitados de mover de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Y llegaba una época del año que el pasto se terminaba, que se terminaba el agua. Entonces había que moverlos hacia otro lugar. ¿Por dónde tenían que pasar? Por el valle de sombra y de muerte. Y dice que este valle tenía unas paredes de 500 metros de altura. Y dice que a veces era tan estrecho que eran de 2 o 3 metros, y a veces la oveja podía pasar y ni siquiera se podía dar vuelta, porque quedaban atacadas ahí en este valle. Y dice que lo que pasaba también es que como era tan estrecho, tan difícil, hacía tanta calor, tanto calor, que no lo podían pasar durante el día. O lo pasaban en el amanecer, cuando había poca luz, o lo pasaban en la noche, cuando estaba oscureciendo. Entonces era tremendamente peligroso, porque las ovejitas que eran más, ¿cómo digo?, salvajes. Las ovejitas que eran más sordas, más especiales, ¿no? Por andar retosando se caían en las endijas o en los precipicios. Entonces el pastor tenía que tener el cayado y la vara para poder rescatarlas. ¿Pero saben qué era lo interesante de este valle? Era difícil, era oscuro, pero cuando uno lo atravesaba, del otro lado había un campo de hierbas aromáticas. Proceso. Todos en la vida pasamos por valles de sombra y de muerte. Mira al de al lado y dígale, pero no es el final. Tenemos que pasar para ir hacia el otro lado. Tenemos que pasar para ir al lugar de hierbas frescas, de hierbas aromáticas, de agua fresca. Pero ciertamente vamos a pasar. Y no es el final. No es el final. Los momentos difíciles vienen. Los momentos oscuros vienen. Las dificultades son parte de la vida. Pero si nos dejamos guiar por el pastor, vamos a llegar al otro lado. Amén. O sea que hay momentos de abatimiento, de debilidad. Hay momentos que estamos cansados y sin esperanza. Como, otra vez se fueron todos.
vez tenemos que empezar de nuevo. Otra vez. Otra vez. No alcanza la plata. Pero si te dejas guiar por el pastor, vas a llegar al otro lugar. Amén. A veces hay lugares de angustia, de frustración, de dolor, sin saber qué hacer. Hay lugares de escasez. ¿Saben que dice que ese valle duraba 7 kilómetros para pasarlo? Encima de difícil, largo. Y a veces hay situaciones que son así, difíciles y largo. Pero si podemos soportar ese nivel de prueba, podemos ir al otro lado. Por eso David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué es lo primero que dice? No temeré, díganlo conmigo, no temeré mal alguno. Diga conmigo, no temeré mal alguno. No es el final. No es el final. Es difícil, es incómodo, es doloroso, es muchas veces un lugar de soledad, pero no es el final. Amén. Porque el pastor está con nosotros. Amén. Él tiene algo del otro lado. Él tiene algo. No hay mal para el Hijo de Dios. Pues ni la muerte, dice la palabra, nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte. Romanos 8, 38 y 39. Búsquelo conmigo. Hay gente que se desespera. Yo me imagino a las ovejitas desesperadas, creyendo pasar inquietas y apretadas y saltando, y si el pastor no estaba ahí, se iban por un precipicio. Pero no es el final. Romanos 8, 38, 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque aunque estemos en un tiempo de dificultad, tenemos la absoluta confianza de que Él está con nosotros. Y me encanta esto porque dice ni la muerte ni la vida. Porque la muerte no nos puede separar. Pero ¿qué tal la vida cuando queremos vivir todo y queremos dejar al Señor? Dice ni los ángeles ni los principados. Porque a veces le echamos la culpa de lo que estamos viviendo a Satanás. Dice, nada te puede separar del amor de Dios si te agarras al pastor. Amén. Nada te puede separar. Así que no podemos vivir en temor. Puede ser que la circunstancia que estés pasando sea realmente difícil, sea realmente complicada, pero no estás solo. No estás solo. No estás solo. Diga conmigo, no estoy solo. Pero ¿saben qué? Para dejarse pasar al otro lado, diga conmigo, hay que dejarse pastorear. Ya. Porque si usted no se deja pastorear, si usted no se deja cuidar, si usted no se deja enseñar, muy probablemente caiga por donde no tenga que caer. Y después le lleve tiempo que la tengamos que sacar de ese lugar. Una oveja, diga conmigo, necesita pastor. Esa es la diferencia entre la cabra y la oveja. La cabra no se deja pastorear. Cuando la quieren pastorear, viene y te topa con los cuernos. Sí. Trata de enseñar una cabra. Mire, hagan correr y suéltela la cabra ahí. Pero el que es oveja se deja pastorear. ¿Saben que esto lo dijo el pastor la semana pasada?
comentó, las ovejas, cuando un pastor tiene una oveja que retosaba mucho, que era muy rebelde y que siempre la tenía que estar sacando un problema, ¿sabe lo que hacía el pastor? Le quebraba las patas. ¿Sabe para qué? Para ponérsela en el hombro. A todos nos encanta la figurita del pastor con la ovejita en el hombro. La ovejita tenía las patas quebradas. ¿Sabe por qué? Porque en los hombros del pastor aprendí a conocerlo. Aprendí a olerlo. Aprendí a relacionarse. Y de esos hombres se bajaba siendo mansa y escuchando la voz del pastor. Yo me recuerdo que mi papá, en una época tuvo como 30 ovejas, para comérselas la tenía. Y me acuerdo que mi papá las soltaba en el campo, no era muy grande, su campo eran como 14 hectáreas, ¿no? Pero las ovejitas se iban. Él las soltaba en las mañanas y se iban, el campo tenía como un laguito, o tenían agua. Pero por allá en la tarde mi papá iba y le pegaba un silbido. Se venían corriendo todas porque lo habían escuchado. Conocían a mi papá. A mí me parecía increíble eso. Porque él silbaba y estuvieron en la última, de allá se venían todas corriendo. Y mi papá agarraba y las encerraba. A veces la gran dificultad que tenemos, Dios ya lo hizo todo, es que no queremos dejarnos pastorear. Hay gente que sabe todo. Sí, pastora, sí, pastor. Aleluya, aleluya, cada cual hace la suya, diría Gastón. ¿Conocen de Gastón, no? Dice que el buen pastor, si querés, ahí está, no solo conduce, sino que también la escolta, va de atrás, a sus ovejas, tras del valle. Su presencia siempre nos anima. Por eso el salmista dice, no temeré mal alguno, porque diga conmigo, tú estarás conmigo. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Y sabe que Dios le ama tanto, que no solamente Él está en el cielo, le dejó un pastor acá en la tierra, o una pastora acá en la tierra, para que lo acompañe. Si usted no lo aprovecha, no es problema mío, es su problema. 2 Corintios 4, 5 y 9. Dice, porque aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. ¿Cuántos pueden decir no nos desanimamos? No es verdad. Cuando pasamos por dificultades, todos estamos, oh my God, otra vez, Señor. Otra vez, hay que empezar de nuevo. ¿Cuándo, Señor? El apóstol Pablo decía, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. ¿Cómo? ¿Tienen una cara de ánimo ustedes? Ah, me contagian. No nos desanimamos. Estoy mirando sus caras de ánimo. Tenemos preocupaciones. ¿Tienen preocupaciones? Pero no perdemos la calma. ¿Verdad? ¿Verdad que no perdemos la calma? Díganme. Dice, la gente nos persigue. ¿Really? Pero Dios no nos abandona. No nos hace caer. No nos hacen caer, pero no nos destruyen. Porque aunque Dios permita que caigamos en alguna circunstancia, no nos van a destruir. ¿Saben por qué? Porque Él está en los valles con nosotros.
El Señor no es Dios solamente de los montes, Él es también el Dios de los valles. Él es también el Dios de los valles. Juan 14, 24 al 27. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Y ya no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Quién lo dijo? Jesús, antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. ¿Saben por qué las ovejitas podían atravesar confiadas? Porque era un pastor que los acompañaba, que los escoltaba, que los cuidaba. Y el Espíritu Santo no nos dejó solos, nos dejó con un pastor, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Que es el que nos ayuda a mantener la fe, la calma, la esperanza en el tiempo de conflicto. Pero aparte de dejarnos al Espíritu Santo, dejó pastor en una congregación para acompañarlo en sus momentos de crisis, para ayudarlo a cruzar al otro lado. ¿Pueden decir amén conmigo? Para eso estamos los pastores, no solamente para predicar acá los domingos, que me encanta, o los miércoles. En realidad la función pastoral, usted puede decir que usted es oveja cuando usted se deja acompañar, cuando usted se deja cuidar, cuando usted se deja corregir, cuando usted se deja poner sobre los hombros, para que no se quede en el lugar donde está, sino para que atraviese al otro lado. Y saben que en este tiempo yo sé que el Señor quiere que crucemos al otro lado. Amén. Nos quiere llevar a un lugar nuevo. Por eso el enemigo quiere poner frustración, desánimo. No, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a venir? No, congréguese, déjese pastorear. Amén. Debemos aprender a ser pastoreados. Que la crisis no nos desenfoque, no nos saque del camino. No deje que la crisis lo saque del camino. Del otro lado hay un valle de especies aromáticas que nos espera para que lo disfrutemos. Yo no sé qué habría del otro lado, pero a lo mejor un valle de lavanda, de azafrán, no sé. Pero dicen que del otro lado estaba la comida fresca. Por eso era necesario. Dice que una vez al año tenían que pasarlas para el otro lado. Pasar por el valle. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra eso diciendo, amén. Así sea. Ese capítulo cierra así, con esta declaración. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Amén. El Señor está con nosotros. Amén. Por eso dice la palabra, su vara y su cayado me infundirán aliento. La vara era un palo firme que el pastor usaba para defenderse a sí mismo y a las ovejas. En realidad era un palo alto, firme, y tenía una punta puntiaguda, como una flecha. Y la vara, por eso dice, no es lo mismo vara y cayado. Y me encantó esto, porque el Señor como pastor porta una vara para defender, dice, a sí mismo y para defender a las ovejas. Por eso, cuando leemos la historia en 1 Samuel de David, dice, David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Siendo pastor, David se entrenó para lo que iba a ser después un rey. Un rey. Primero un soldado, después un guerrero. Después David fue un rey. Pero se entrenó cuidando ovejas.
Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, le echaba mano a la quijada, y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Así que la seguridad que tenemos siendo oveja es que aunque somos torpes, aunque somos ciegas, aunque nos cuesta la dirección, Dios pone pastores para que nos protejan y nos defiendan. Amén. Y Él como pastor, Él nos protege y nos defiende de cualquier ataque del enemigo. Amén. Póngase contento. Porque en este valle de sombra y de muerte no estás solo. El pastor va con nosotros. Amén. Y la vara de Él nos defiende. Amén. ¿Quién se puede levantar contra eso? La vara del Señor nos defiende. La vara del Señor nos defiende. Se levantará gente que nos critique. Se levantará gente que murmure. Se levantará gente que nos ataque. Pero la vara del Señor nos defiende. Amén. La vara del Señor. La vara del Señor nos defiende. Nos infunde aliento. Qué mayor aliento de saber que Él cuida de nuestras vidas, que Él se hace cargo de tu situación, que Él va a resolver. Amén. Dice, la vara era para defender a las ovejas. Juan 16:33. Dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Diga, la aflicción viene en el paquete. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció. Así que nosotros tenemos la victoria asegurada. Amén. El cayado, dice que era una herramienta de guía con un gancho. ¿No? ¿Recuerdan los callados, no? Era vara y callado. El callado era el que tenía el gancho. Y el gancho era para ponerlo alrededor del pecho que aseguraba a la oveja, ¿no? Cuando una ovejita se estaba por caer, ups, sí, como el handicap. Así que cuando sientas el abrazo del pastor alrededor tuyo, déjate abrazar. Mirale al lado y decirle, déjate abrazar. Algunos arisquean al abrazo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, pastora? Todo bien, todo bien. ¿No? Algunos me miran de lejos, no quieren ni que le pregunten. Como si el Señor no me mostrara. Déjate abrazar, te conviene. Déjate abrazar, te conviene. Porque el abrazo del Señor siempre trae dirección para nuestras vidas. Amén. Amén. A veces queremos abrazar con la enseñanza. Vengan los miércoles, tenemos nivelación. Otra vez, tenemos que ir toda la reunión. Así andan algunos. Comiendo cualquier comida, menos la comida que le ofrece la caja SA para que usted crezca. Para que usted crezca. Miren, no es que nos ponemos a enseñar porque no tenemos nada que hacer. Vos no, quedémonos en casa. Vengamos solo los domingos. No. Queremos que crezcan, que crucen al otro lado, que tengan otro nivel. ¿Lo entienden?
Digan conmigo, déjate abrazar. Hay verdes pastos y aguas de reposo del otro lado del valle de la vida. La confianza de David de que él terminaría en el lugar correcto, en el momento correcto. Sí, él llegó a rey, mire, no llegó a rey de primera. Primero fue pastor, después fue soldado, después fue jefe de 1000, después fue anduvo escondido porque lo querían matar. Y después casi de 13 años de proceso, 13 años de proceso, llegó a ser rey, primero de una parte pequeña, de Jerusalén y Judea, y después fue el rey de todo Israel. Y Dios fue de proceso en proceso en la vida de David hasta que lo posicionó en el lugar que tenía que estar. Pero hay gente que nunca llega porque no se deja abrazar con el cuidado pastoral, con la dirección, con la mentoría, con la enseñanza, con el acompañamiento, para los tiempos de crisis, para los tiempos de dificultad. La gente me dice, ay pastora, no la quiero como está porque usted está muy ocupada. Y usted sabe lo que yo digo, ¡molestame! Porque estoy para que me molestes, para que me llames, para que te acompañemos, para llorar con vos, para reír con vos. Yo desconfío de la gente que no se deja tratar. Porque me pregunto, ¿qué esconden? ¿Qué esconden? Dios ya nos dejó todo para que seamos exitosos. Sus diseños no tienen error. No tienen error. Pero Él no puede hacer nada cuando la gente no lo quiere recibir. Saben que Dios nos quiere acompañar hasta el último paso, que es el paso a la eternidad. Ya que hemos cumplido propósito acá en la tierra, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y al final de todo lo que tenemos que hacer, llegamos a la eternidad. Hasta ahí seremos ovejas. Hasta ahí necesitaremos acompañamiento. Hasta ahí necesitaremos cuidado. Hasta ahí. Hasta que podamos entrar por las puertas de la mansión celestial. Amén. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto dijo Jesús acerca de nosotros. El salmista David concluye este salmo diciendo, ¿no? Me preparas un banquete en la presencia de mis enemigos. Después de haber atravesado el valle de sombra y de muerte, después de haber atravesado el tiempo de dificultad, el tiempo oscuro, porque realmente el valle de sombra y de muerte era un lugar de oscuridad. Por eso necesitamos dirección. Y después de haber atravesado y cuando llegaba, me preparas un banquete en presencia de mis angustiadores. Hay una mesa servida del Señor para cada uno de nosotros. Hay un banquete que el Señor dice prepara para nosotros. Pero está en nuestras manos extender la mano y comer de lo que hay en ese banquete. A mí me encanta cuando los domingos tenemos Santa Cena y está la mesa puesta acá. Miren, los niños no tienen que pedir permiso. Están esperando que el pastor diga amén y
corren a la mesa. El último domingo los veía cómo se sirven toda la fruta y ahora tienen una nueva, antes no lo hacían. Por lo menos yo lo vi el domingo pasado. Agarran las copitas y empiezan a tomar. Me encantan. Porque a veces tenemos que ser más niños. Porque la bendición ya está, solamente hay que acercarse a la mesa del Señor y tomar de lo que te hace falta. ¿Qué te hace falta? Un milagro en tu matrimonio, un milagro en la finanza, un milagro en tus papeles, un milagro en tu compañera, en tu compañero, un milagro en la escuela. ¿Qué te hace falta? Todo está disponible en la mesa del Señor. Todo está disponible. Todo está disponible. Hay milagros increíbles. Hemos visto milagros donde no parecía que iba a suceder. Han sucedido. Porque el Señor prepara un banquete. Cuando la gente dice no vas a poder, no vas a llegar, no vas a terminar, hay una mesa puesta para nosotros. Amén. Dice, me honras, dice el salmista, ungiendo mi cabeza con aceite. El pastor explicó por qué, porque como la oveja es torpe y se le meten moscas por la nariz y por los oídos, y cuando se le meten dice que estas moscas van al cerebro y se dan después la cabeza contra las rocas, porque imagínense lo que tiene una mosca en la cabeza, en el cerebro. Hace un par de meses, en julio, Azul y Conrad estaban en un campamento de jóvenes y en plena madrugada se le metió a Conrad, le entró una mosca en el oído, plena madrugada. Tuvieron que llevarlo, de un insecto, no era una mosca, un insecto en el oído. Tuvieron que llevarlo de urgencia a un lugar para que un médico se los trajera. Sé que el dolor era insoportable, insoportable. Así que imagínense una oveja con... Y a veces, entonces el pastor le ponía un tipo de aceite y el aceite que le ponía hacía que las moscas no entraran ni por la nariz ni por los oídos. Pero era necesario el cuidado del pastor. Porque a veces el enemigo se te mete con un pensamiento, con un consejo de maldad. Te hace sentir que vos sos la persona más miserable del mundo, que nadie te cuida, que nadie te ama, que vos estás solo. O te hace sentir que no necesitas de nadie. Y esos pensamientos se vuelven locuras después. Por eso necesitamos el cuidado y el ungimiento pastoral. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. ¿Cuántos quieren desbordar de bendiciones? Ser llenos de bendiciones. Dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me van a seguir todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Sabe que aquí no está hablando de la casa del terrenal, de acá? Aquí cuando está hablando de la casa terrenal del Señor es de la eternidad. Porque el cuidado del Señor sobre nosotros como oveja no se va a detener hasta que estemos en la presencia con Él. Amén. Otra versión dice, ciertamente el bien y la misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren ser seguidos por el bien y la misericordia? Diga, bueno, aprende a ser oveja. Déjate pastorear. Déjate pastorear. Déjate pastorear. La oveja necesita el cuidado del pastor. Tenemos nuestro pastor, pero Dios también nos proveyó pastores aquí en la tierra. Y también nos proveyó su palabra. Y también nos dio de su espíritu. No nos dejó solo para que podamos llegar a todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén.
Yo sé que hay gente en crisis. Hay gente en crisis. Quizás sientes que estás por el valle de sombra y de muerte. Pero diga conmigo, pero voy al otro lado. ¿Por qué no nos ponemos de pie?